Y antes de continuar quería solo hacer el matiz que yo no soy trabajadora social, entonces no tengo quizá la misma perspectiva que podáis tener vosotros y vosotras. Yo estudié ciencias políticas. Y luego también comentaros, como antes os hablaba de Albania, en el anterior vídeo, pues comentaros que en el blog de Fernando Cuevas hay toda una sección sobre los Balcanes y yo tengo una entrada ahí sobre cuáles fueron mis inicios trabajando en cooperación, trabajando en la Oficina Central de Cruz Roja Española y mi primera misión en Bulgaria. En breve voy a escribir también sobre mi experiencia en Albania, donde estuve durante 1 año y medio, en Kosovo, donde trabajé pues durante 6 meses, y en Guatemala, siempre con la Cruz Roja. Y podréis ver esta información también y espero que la disfrutéis. Os animo a que entréis en el blog de Fernando, que tiene cosas muy interesantes, ¿vale? Y yendo a la pregunta sobre la evaluación de impacto, cómo se evalúa el impacto, bueno, yo tengo que empezar diciendo que bueno, a mí evaluar el impacto me parece muy complicado, porque no siempre es posible atribuir un proyecto concreto a toda una transformación en una comunidad, ¿no? Es como cuando en el marco lógico se habla del objetivo general, que es lo que tú quieres conseguir con el proyecto, se suele decir que bueno, este objetivo se conseguirá con el objetivo específico y los resultados y las actividades, pero que en el objetivo general siempre va a haber otros factores externos que contribuyan o no a que se consiga, ¿no? Entonces, atribuir únicamente a un proyecto el impacto de una intervención, bueno, creo que no es tan fácil, ¿no? Y que se podría hablar de otro tipo de evaluaciones y de evaluar otros temas o otros elementos que pueda haber dentro de una intervención, ¿no? Esta pregunta me viene al pelo porque justo he estado el último mes que os comentaba que he estado trabajando mucho y por eso no os he podido contestar. Precisamente he estado haciendo una evaluación. Yo me formé en un máster de evaluación de programas y políticas públicas y bueno, pues ahí aprendí toda una metodología para llevar a cabo pues una evaluación, y justo ahora estaba haciendo una evaluación anual de final de año, digamos, de un programa que se llama el NGO Safety Program. Es un programa de seguridad, con temas de seguridad para las ONGs que trabajan en Somalia y en Somaliland, que bueno, sobre todo lo que hace es proporcionar una serie de servicios de información y de análisis y de apoyo pues en gestión de crisis y durante pues también evacuaciones médicas o en casos de urgencias, en casos de secuestros, por ejemplo, y también hacen toda una mediación con el sistema que hay de la policía en Puntland y en Somaliland. Entonces, bueno, lo que ellos querían precisamente era que yo evaluase cuál ha sido el impacto de estos servicios que ellos ofrecen a las ONGs, pues qué impacto ha tenido en la seguridad de las ONGs, ¿no? Esto la verdad es que ha sido muy complicado, ¿no? Y realmente pues al final hemos tenido que cambiar un poco los términos y hablar más que de impacto, hemos hablado de influencia, ¿no? ¿Qué influencia ha tenido el proyecto? No tanto en la seguridad, sino en la gestión de la seguridad y, por ejemplo, en facilitar el acceso a determinadas zonas para poder trabajar, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no?, en el que se habla de evaluación de impacto, que yo creo que es algo que está muy de moda. No soy muy partidaria, como veis, de las evaluaciones de impacto, porque yo creo que realmente se habla de otras cosas, hay que definir y matizar un poco más de lo que estamos hablando. Se puede, como sabéis, supongo que habréis visto algo relacionado con los criterios que utiliza el CAD para evaluar, que bueno, normalmente siempre hay 5 que se evalúan, que son, me va a salir en inglés,
efectividad, si un programa es efectivo, ha sido efectivo, o actividades han sido efectivas, si han sido eficientes, si han sido eficaces, eficiente. Se puede evaluar si un programa ha sido pertinente o relevante, si es sostenible. Bueno, siempre se mete al final la coletilla del impacto, ¿no? Pero bueno, yo creo que habría que matizar un poco, ¿no? Cuando se plantean estos criterios, el problema, digamos, o la limitación que tienes, que estás poniendo objetivos y resultados con estos criterios, ¿no? Solamente estás mirando estos objetivos y estos resultados. Y bueno, lo que yo aprendí en el máster y lo que he puesto en práctica ya en algunas evaluaciones es que hay que tener un enfoque sistémico que te mire, que analice todo el sistema, no solamente los objetivos y los resultados, pero que tenga en cuenta también los procesos y que tengan también en cuenta la estructura de la organización, porque todo eso, esos elementos te van a explicar no solo si es un programa es eficaz o no, sino que te puede decir por qué ha sido eficaz o no ha sido eficaz, ¿no? Entonces, bueno, si tú quieres evaluar un proyecto, lo tienes que tener en cuenta desde el principio, desde que identificas y formulas el proyecto, y necesitas tener una línea de base, un análisis que te permita después, al final del proyecto, comparar y ver cuáles han sido los cambios, ¿no?, que se han producido e intentar atribuirlos al proyecto, ¿no?, teniendo en cuenta esas actividades que se han realizado y esos resultados que se querían conseguir, ¿no? Si no lo tienes en cuenta desde el principio, va a ser muy complicado evaluar, por no decir imposible, ¿no? Otro de los elementos es que tienes que tener un marco lógico bien estructurado, bien formulado y con buenos indicadores que te permita también después hacer una evaluación sobre ese marco lógico. Si el marco lógico flojea, si el marco lógico no está bien hecho, después va a ser muy complicado también. Y hay veces que las evaluaciones te sirven para reformular el proyecto, ¿no? Como decía, no solamente puedes mirar el impacto en una evaluación, sino que puede servirte para recopilar información del proyecto, te puede servir para reformular el proyecto porque la matriz no está bien hecha, y te puede servir para mirar otros criterios como os comentaba antes, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Hay muchas maneras de hacerlo. Hay distintas metodologías y distintas herramientas que se pueden utilizar. Entonces yo en mi caso, para que veáis un caso concreto, pues mi evaluación era un programa que no va tanto a los beneficiarios de una comunidad, sino que los beneficiarios son las ONGs que utilizan estos servicios y que se supone que van a mejorar sus prácticas y sus conocimientos en temas de seguridad para mitigar en la medida de lo posible incidentes que puedan ocurrir en Somalia durante su trabajo, ¿no? Entonces este es el programa, tiene varios pilares que se describen, y hay un grupo de organizaciones que se hace una selección, y yo lo que he utilizado es, por un lado, una revisión documental de la estrategia, el documento del proyecto, los materiales de formación, los informes y los análisis que realizan, los mapas. He cogido todo eso y lo he analizado. Después he hecho entrevistas, he realizado como 38 entrevistas al personal de esta organización que me ha pedido la evaluación, a las organizaciones que reciben los servicios y a otros actores que eran también importantes, y ya he analizado la información de las entrevistas, la información de los documentos, y todo esto me ha llevado a una serie de lo que llamamos hallazgos. He podido sacar unas conclusiones, he podido hacer la interpretación de las mismas para hacer unas recomendaciones que, antes de presentar el informe he comparado con ellos, con el personal de esta organización, para ver si les parecían realistas, adecuadas y relevantes, ¿no? Entonces no sé si contesto muy bien a tu pregunta, espero que sí. Si me dejo algo en el tintero, por favor no dudéis en preguntarme, porque vuelvo a estar disponible para poder contestaros. Un saludo a todos.